Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Ingeniería y de la Dirección de Educación Continua. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro webinar que tenemos programado el día de hoy. Hoy nos acompaña como conferencista principal el profesor Luis Gabriel Moreno Sandoval, investigador académico y profesional en temas relacionados con sistemas de información, análisis de datos, minería de textos y redes sociales. Él es ingeniero de sistemas con maestría en ciencias de la información, una maestría en administración de empresas y doctor en ingeniería. Cuenta con amplios conocimientos en lingüística computacional, sociolingüística y semiótica computacional. Le damos una cordial bienvenida, profesor Luis Gabriel. Esperemos que este espacio de charla y de conversación sea gratificante para cada uno de ustedes. Les recuerdo a cada uno de los participantes que esta sesión va a ser grabada y va a ser compartida en las redes sociales de Educación Continua, y cualquier interacción que quieran tener con nuestro conferencista invitado el día de hoy va a ser a través de nuestro chat, el cual va a estar activo a partir de este momento para cualquier duda o inquietud. Profesor Luis Gabriel, bienvenido y le cedo este espacio de conocimiento. Muchas gracias, Néstor. Bueno, no, muy agradecido por la invitación. Entonces, si quieres, iniciamos como con la presentación que tengo para el día de hoy, ¿les parece? Claro que sí, profe. Entonces, ay, eh, no sé si ya están viendo mi presentación. Sí, señor, ya está en pantalla. Perfecto. Entonces, arranquemos con la charla que tenemos por el día de hoy. Primero, pues bienvenidos a todos. Me alegra mucho que tengamos una audiencia nutrida con mucho interés en el tema de procesamiento del lenguaje natural, en el tema de análisis estructural de redes, en el tema de inteligencia artificial. Y claramente vamos a hablar mucho del lenguaje, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural, cómo esto ha evolucionado y cómo de alguna manera lo estamos usando, también es importante, ¿no? Entonces, arrancando esta charla, pues he planteado el siguiente outline, eh, donde pues lo primero que hablemos es un poquito por qué esto hoy por hoy es tan novedoso, ¿no? O sea, digamos que vamos a tocar en dos lineecitas la importancia que esto genera, ¿no? Entonces, al final, digamos que todas las organizaciones han notado que cada vez es más relevante eh, organizar sus procesos de datos, sus procesos de textos y utilizarlos de manera proactiva. Entonces, entendemos el escenario como una generación de valor al cliente. Ya estamos hablando de generar valor alrededor del cliente. Pues digamos que ya muchas organizaciones están en ese ejercicio. Hablar un poco de qué es inteligencia. Pues siempre hemos hablado de inteligencia artificial o es muy común escuchar hablar de inteligencia artificial.
pero a veces no tenemos tan claro cuáles son algunos matices que existen en ella. Vamos a tocar algunos de ellas, algunos campos de la inteligencia artificial que son interesantes. Hay campos muy interesantes como el tema de la robótica, pero hay uno específico que nos va a hacer el que hoy vamos a estar discutiendo ampliamente, que es el del lenguaje. Hablar del lenguaje natural propiamente, cómo la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje se mezclan un poquito, algunas de las problemáticas. Yo espero lograr llegar a apreciar las problemáticas. eh, y pues retos de esa nueva normalidad que nos plantean en las organizaciones. Cuando hablamos de esa nueva normalidad es porque estas tecnologías han llegado para quedarse. Muchas de ellas hoy por hoy las usan personas expertas, personas no tan expertas. Son de carácter global, son de carácter genérico. Entonces todo el mundo está usándolas. ¿Dónde comienza a existir como el escenario de entender esas nuevas normalidades? Es cómo las usamos, cómo realmente nos volvemos productivos, cómo logramos que nuestras organizaciones, empresas las usen de manera correcta, que eso va a ser parte de la discusión del día de hoy. Y bueno, pues todo lo que esto implica, eh, ese escenario, ¿no? Bien, em, ya hablando un poquito de transformación digital, solo quiero tocar dos diapositivas sobre esto, muy cortitas, y es que todas las organizaciones hoy por hoy se están reinventando. Ustedes notan que es muy común que hoy por hoy existan ya áreas de científicos de datos dentro de las organizaciones, inclusive áreas de transformación digital dentro de las organizaciones. Y esto tiene que ver precisamente con el valor que genera poder analizar previamente los datos, poder producir información con los datos, lo que nosotros llamamos datificar la realidad, dirigir la organización a través de los datos. Entonces, claro, esto implica que las organizaciones en sí mismas pues tengan cierto plan diseñado en donde ustedes pueden básicamente entender un poco del dominio de lo que se está haciendo, cómo vamos a aplicar esa inteligencia artificial, esos modelos de lenguaje, entender realmente si los necesitamos o no. Hay otro escenario que está dentro de estos escenarios de planificación de transformación digital en las organizaciones y es, a veces nos llenamos de tecnologías, entonces aplicamos tecnologías, usamos tecnologías, pero una reflexión interesante que hacen estos escenarios de transformación es ¿qué tanto de eso sí realmente necesito? O sea, ¿será la tecnología que necesito? Todas las tecnologías no sirven para lo mismo. No todos los negocios necesitan modelos de lenguaje largo. No todos los negocios necesitan clasificadores cortos. Dependemos de lo que realmente necesitamos. Entonces, tener esa visión holística de cómo nos vamos a ir cambiando como organizaciones y cómo efectivamente vamos a aplicar todo este conocimiento sobre lingüística computacional, sobre inteligencia artificial, porque pues al final, digamos que no, pues nuestra charla va enfocada un poco sobre el lenguaje, pero sabemos que la organización pues, está impactada por muchos escenarios adicionales, ¿no? Entonces, quería mostrarles un poco algunos de los frameworks que hoy por hoy existen de esos escenarios de transformación digital. Está el del Banco Mundial, está el de Naciones Unidas y otra es el de la UNESCO. Y hay varios frameworks con los cuales uno podría entrar a mirar esas rutas con las cuales las organizaciones pues, están tratando de mirar ese escenario. Em, ya de alguna manera, pues al final lo que busca la ruta es que puedan tener esos problemas claros de inteligencia artificial y de esas tecnologías de futuro con las cuales van a estar eh, trabajando la organización. Después de que tienen ese plan claro, saben qué requieren realmente, cuál es el negocio, qué podría aplicar. Digamos que los modelos de lenguaje natural han sido muy exitosos, por ejemplo, en servicio al cliente, en Customer Services, pero pues tienen una aplicación muy amplia en muchos escenarios y eso vamos a estarlo mirando. Entonces, comenzar a entender en qué realmente yo comienzo a vincular esos modelos y esa inteligencia artificial que estoy mirando por ahí. Después de eso, los datos. Esto es supremamente relevante. Cuando hablamos de los datos, digamos que los datos tienen el- la condición de que pues describen algo, ¿no? Los datos son como el ADN de las organizaciones. Si nosotros tratamos de pensar en el ADN, pues todas las personas tenemos condiciones similares, estructuras similares, pero somos diferentes. Y eso pasa con las organizaciones. El ADN de cada organización es diferente. Sus datos son diferentes. Entonces, entender esos patrones de esas organizaciones, de esos clientes de esa organización, es supremamente interesante.
Y hoy por hoy se ve de una manera un poco más robusta y formal el hecho de tener arquitecturas de datos, el hecho de que las organizaciones piensen en lagos de datos, piensen en inteligencia artificial, piensen en modelos de lenguaje, pero de una manera mucho más estructurada y ordenada. Eso lleva a que exista una gobernanza de los datos y un uso de los mismos. O sea, uno no puede usar todos los datos de manera indiscriminada, de alguna manera. Em, Pensemos en que tenemos muchos datos que también tienen condiciones privadas, ¿no? O sea, tienen unos marcos jurídicos muy fuertes. Un ejemplo, las historias clínicas, ¿sí? Datos personales. Para Colombia el tema de habeas data para todas las organizaciones es muy importante. Entonces, no es como sencillamente tengo datos, voy a hacer lo que quiera con los datos, sino también tener un plan de qué datos tenemos, cómo los podemos usar, para qué nos van a servir. Tengamos pendiente que no todos los datos, pues podemos tener datos, pero no porque tengamos datos tenemos información o van a servir para los propósitos que queremos. Entonces es bien importante mirar esos escenarios para conocer esos sistemas y ese dominio en el que se va a aplicar esa inteligencia artificial y que esos datos respondan a eso. Y finalmente, pues el tema de la gestión. Entonces, las organizaciones al final piensan diseñar soluciones concretas, específicas, asociadas a temas muy puntuales, a sus core de negocio. Entonces, lo importante acá es entendamos muy bien esos problemas de inteligencia artificial, esos problemas de lenguaje natural que tenemos, todos esos escenarios. ¿Para qué? Pues para que cuando los implementemos sean muy costo eficientes, sean realmente lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Y pues que tengan todos esos caracteres, ese carácter eh, científico y ese carácter formal que deben tener este tipo de modelos. Bueno, eso en cuanto al tema de gestión de conocimiento y transformación digital. Como les mencionaba, solo quería tocarlo tangencialmente porque pienso que es importante que estos temas los pensemos en la aplicación de las organizaciones. Entonces, hoy por hoy es muy importante porque todas las organizaciones están transformando. ¿Sí? Ya pasó de ser teórico a ser real. Y organización que no se transforma, organización que no lo aplica, pues sencillamente desaparezca del mercado. ¿De acuerdo? Bien, ya en esta charla pues comenzamos a mirar entonces términos que desde el título nos anticipan cosas, ¿no? Entonces uno dice inteligencia artificial, lenguaje natural, un reto para las organizaciones modernas. Uno dice, bueno, pero inteligencia artificial, y a veces es interesante aclarar ese concepto de inteligencia, ¿no? Porque algo que anticipa el hecho de que exista la palabra inteligencia artificial es que pues, debe haber otro tipo de inteligencia, ¿no? Inteligencia orgánica o natural. Y es así. De hecho, la inteligencia artificial lo que quiere de alguna manera es emular todo ese escenario que nosotros hemos desarrollado como humanos, ¿no? Entonces, poder, por lo menos en 4 dimensiones, algunos autores hablarán de más o menos dimensiones, pero en este caso, pues les comparto 4, donde uno básicamente requiere dar sentido, reflexionar sobre el, el escenario que se tiene, sobre el sujeto, poder tomar decisiones, solucionar problemas específicos. Nosotros como personas constantemente estamos solucionando problemas. Eh, Algún libro que mencioné hace algún tiempo, leía que muchas veces nosotros el cerebro es capaz de tomar decisiones muy rápidas, pero muchas de esas decisiones son casi instintivas, son preaprendidas, ¿sí? O sea, casi que aprendemos para actuar de manera eh, automática, ¿sí? Entonces, de poder tomar decisiones dependiendo del problema que tenemos, sobre todo el conocimiento que tenemos, es algo que para nosotros como humanos es natural, ¿no? Llovió, pues saco la sombrilla. Hay un trancón, pues utilizo otra ruta. Son naturales. Para los sistemas no son tan naturales. Y claro, nosotros tenemos todo nuestro sistema, nuestra sensórica, nuestro conocimiento, nuestro cerebro, que nos permite hacer eso en fracción de segundos. Entonces, es interesante que lo podamos descremar para que entendamos después sobre lo que es artificial, cómo lo vamos llevando. El tema de adaptarse, ¿no? O sea, en este caso que podamos aprender, que podamos adaptarnos al medio, ¿sí? Es bien interesante. Y finalmente tener actuadores, ¿no? Poder actuar, poder tener realimentación del medio. Pues nosotros al final tenemos una sensórica natural, ¿no? O sea, tacto, olor, sabor, vemos, ¿sí? Hablamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten pensar que si las mezclamos nos da un escenario inteligente. Ahora, hemos hablado mucho de inteligencia artificial.
siempre y cuando contenga estos elementos, uno podría pensar, pues sí, hay elementos de inteligencia artificial. Y ya dejamos de ser un poquito clichés. Bien, eso en cuanto al marco de la palabra inteligente. Ahora, si uno quisiera profundizar un poquito más sobre estos escenarios, uno dice, bueno, en este escenario de la inteligencia artificial uno puede tener como cierto nivel de scope, de alcance. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente hablamos del campo completo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial. O sea, inteligencia natural, inteligencia artificial. Y básicamente, ¿qué queremos? Pues que la máquina emule el comportamiento humano, o sea, un computador, una máquina. ¿Listo? Es como transferimos todo ese escenario, todo nuestro conocimiento para que ella sea capaz de emular lo que nosotros hacemos como humanos. Sin embargo, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos un subcampo en el cual tenemos el Machine Learning, que al final es un conjunto de técnicas específicas que usan métodos matemático-estadísticos, un poco lo que llamamos cajas blancas, para permitir que las máquinas de alguna manera tomen decisiones, mejoren experiencias, realicen esas operaciones que nosotros queremos que hagan, ¿no? O sea, clasifiquen, agrupen, que hagan todas esas operaciones. Ese escenario es lo que vamos a llamar Machine Learning, pero en ese escenario del Machine Learning vamos a tener efectivamente que es de una manera muy transparente, o sea, el trasfondo va a ser matemático, estadístico. Y por otro lado tenemos el Deep Learning. Entonces, en el escenario del Deep Learning, pues ya el tema comienza a ser un poquito más denso, más complejo. ¿En qué escenario? En que pues ya tenemos es una arquitectura de redes por detrás. Nosotros nos inspiramos para ese escenario ya en una red neuronal artificial. O sea, si hablamos de redes neuronales artificiales es porque estamos pensando en redes neuronales naturales, orgánicas, ¿cierto? Entonces tratamos de emular ese escenario de redes y cómo a través de ese escenario de redes donde no hay una ecuación matemática muy clara, pero que podría ser después un símil de modelo bayesiano. Uno podría pensar, bueno, pero si yo tengo una arquitectura en redes, donde tengo es un montón de neuronas que se estimulan, hacen procesos sinápticos, pues puedo obtener resultados. En ese escenario vamos a llamarlo Deep Learning. Entonces, este Deep Learning, pues su parte más fundamental está asociado al sistema o a la arquitectura de red que tengamos allí. Podemos tener diferentes arquitecturas de redes, secuenciales, convolucionales, dependiendo de la tarea y el propósito que queramos. Y bueno, pues digamos que así podemos nosotros trabajarlas y usarlas puntualmente, ¿no? Claro, es todo un campo, es todo un escenario para explorar. Bien. Eh, y pues otro concepto que está muy pegado allí, que comienza a dar precisamente los pequeños pasitos de, de entender qué es lo que vamos a hacer con el lenguaje, ¿no? Porque digamos que al final el tema del lenguaje tiene que ver con un tema de inteligencia artificial, donde tenemos una gran cantidad de datos no estructurado, que es parte de este escenario que estamos viendo acá. Entonces, cuando hablamos de Big Data, solo para tocarlo así de manera muy genérica, muy global, pues hay muchos autores que plantean 3 Bs, otros 4 Bs, 5 Bs. El genérico, pues es un mismo plantea 3 Bs, que es velocidad, variedad y volumen. Hay otros autores que plantean veracidad y valor, ¿de acuerdo? Pero si nos quedamos con estos perdón, estamos mirando acá, estamos mirando acá. Entonces, pues uno ve velocidad, pues procesar ya grandes volúmenes de información de manera mucho más rápida y eficiente, ¿sí? Entonces ya nosotros podemos pensar en, en cómo de alguna manera podemos tener millones de comentarios en redes sociales y con eso saber si de pronto sube una acción o baja una acción en una bolsa de valores y poder tal vez procesarla en tiempo real. Y eso nos permite tomar decisiones. Procesar grandes volúmenes de información. Ya sabemos que pasamos de los mega, kilo, gigas, ¿cierto? Yotas, teras, zetas. Entonces hay N tamaños y cada vez generamos más volumen de información y cada vez se necesita almacenar más y cada vez el tamaño comienza a ser un escenario importante. Entonces, la cantidad de información que tenemos y el tamaño de los datos a analizar pues juega un papel importante. Y finalmente el tema de dato estructurado, dato no estructurado, donde los datos básicamente cambiaron su manera de percibirse, ¿no? Entonces ya hablamos de datos no estructurados de una manera natural,
El texto es un dato no estructurado, las imágenes son un dato no estructurado, ¿cierto? El audio es un dato no estructurado. Y la razón es sencilla, pues porque usted no puede saber o no tiene una medida exacta de cuánto pesa, por ejemplo, un texto, una imagen, porque pues no lo sabemos, depende del largo, porque no tenemos una manera estándar de procesarlo, sino que necesitamos una aplicación de nivel superior que pueda interpretar ese dato. Bueno. Y pues bueno, eso ya nos pone en el contexto de, ok, las organizaciones están cambiando, por un lado, y todas están metidas en eso. Dos, la inteligencia artificial se va a posicionar. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, bien, chévere, y ya sabemos que es artificial, ¿no? Me compra unos mínimos. Y por otro lado tenemos un tema de datos que está viniendo, se está fortaleciendo, o sea, ya somos más conscientes de ellos y estamos captando inclusive datos que no son estructurados. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿en qué hemos evolucionado en esos escenarios? Entonces, cuando uno habla precisamente de inteligencia artificial y de algunos campos de la inteligencia artificial, pues uno tiene temas como el tema de computer vision, o sea, que podamos emular lo que nosotros hacemos con los ojos, ¿no? O sea, poder observar a alguien, enfocarlo, reconocer a través de lo que nosotros observamos, o sea, todo lo que hacemos nosotros, literalmente. ¿Sí? Porque al final es una competencia humana que la pasamos a que la emule una máquina, ¿no? Entonces, nuestros ojos nos permitió hacer muchos escenarios, ahora queremos que la máquina los haga. La robótica, de hecho, en la robótica el tema de cómo ha venido evolucionando los sistemas de articulaciones, los sistemas de control eh, eh, de cuando uno camina, de tener equilibrio, tiene sistemas de control. Eso ha sido un transcurso largo. Hay varias empresas detrás de esto, así como tenemos la carrera espacial con muchas empresas. Detrás del tema de la robótica, una que recuerdo ahorita que me parece muy interesante es Boston Dynamics, ¿no? O sea, ahí hay varios elementos para revisarlo muy bonito. El tema de la habilidad del lenguaje, ese es tal vez de los más interesantes y más ricos que tenemos acá, ¿no? O sea, la posibilidad de entender ese lenguaje natural, la versatilidad que se tiene en el lenguaje natural. Y que una máquina pueda entender el lenguaje, pueda estructurar el lenguaje, eso es muy interesante. Y la habilidad de hablar, ¿cierto? De poder nosotros ya tener un escenario de lenguaje en la cabeza y poderlo expresar o poderlo entender. Sí, o sea, más que entender en su estructura, es pasar de temas audibles, de ruido, de audio, a estructura morfológica. Ya en un momento pues, explicaré un poquito más a profundidad en lo que consiste esto. Bueno, y en todo ese escenario pues tenemos varios campos en los cuales podemos intervenir con ese machine learning, con ese deep learning, con esos elementos de la inteligencia artificial, esos campos en los cuales podemos intervenir. Concentrémonos en uno, ¿no? En el tema del lenguaje natural, que es como el que estamos mirando aquí. Entonces, cuando hablamos del lenguaje natural, pues es bien interesante porque volvemos al mismo escenario. O sea, si hay un lenguaje natural, también uno podría pensar que hay lenguaje artificial, ¿no? O sea, uno va como a entender un poquito el tema de la palabra. Entonces, entendiendo estos escenarios de lenguaje natural, pues nosotros hemos ya enseñado a la máquina un poco desde hace algún tiempo que nos interprete cosas. O sea, en los 50 en los 70 nosotros podríamos hablar con una máquina a través de un grupo de tarjetas perforadas, las vinculábamos y la máquina era capaz de hacer operaciones matemáticas, sumar, restar. Sí, y para eso, para nosotros era una gran novedad que por lo menos la máquina, una máquina cualquiera, pues pudiera hacer una operación. Ya ese tema fue evolucionando, creamos códigos de bajo nivel, donde efectivamente en el código de bajo nivel podemos tener, no sé, lenguajes como eh, Assembler, incluso un poquito más mejorados o un poquito más alto nivel C, C++, y comenzamos a evolucionar la manera en cómo qué instrucciones le podemos dar a la máquina y cómo la máquina podría entendernos a nosotros. Y esos lenguajes también fueron evolucionando. Entonces teníamos lenguajes de bajo nivel, unos lenguajes un poquito de más alto nivel, entonces ahí comienzan a ver lenguajes como Java, que ya entonces es mucho más inteligible, entonces usted va a hacer una condicional, usted dice un if, y comienza a ser más interesante, pero no tan inteligible como para cualquier persona. O SQL, ¿no? Que es un lenguaje ya muy de alto nivel, que pues, a través de una estructura de consulta de lenguaje uno dice, eh,
un lenguaje estructurado de consulta, más bien, uno puede decir, bueno, yo tengo unos datos llamados empleado y entonces yo quiero traer de empleado el nombre. Entonces, de alguna manera hay una interacción. Sin embargo, no es natural, o sea, tiene una sintaxis y una rigurosidad que no tiene lenguaje natural, la manera en que preguntamos, la manera en que nos pedimos cosas, ¿sí? Hoy por hoy, digamos que los sistemas ya entienden mucho más lenguaje. Somos capaces de, por ejemplo, hacer clasificadores, capaces de entender a través de ciertos rasgos lingüísticos, para ponerlos en términos generales, eh, el escenario, por ejemplo, de, de qué tan Eh, por ejemplo, si un documento tiene más temas asociados a noticias o a deportes, entonces sabemos que, ejemplo, en deporte se hablará pues de acciones sobre deporte, verbos sobre deporte. Entonces en noticias tenemos otro tipo de escenarios y cada vez somos más específicos en eso y el lenguaje nos lo permite. Entonces, hoy por hoy los sistemas ya han logrado interpretar algunas cosas y pues vamos allí. Pero ¿qué nos viene, no? O sea, si uno ve la imagen última, pues es el escenario Harry Potter, ¿no? El escenario mágico. O sea, tú escribes y básicamente la libreta te está respondiendo a la velocidad que tú le estás escribiendo. Entonces, suena un poco curioso, jocoso, pero ya tenemos el escenario GPT, ¿no? ChatGPT es una de esas tecnologías que, que ha nacido, creo que para quedarse por un lado, y dos, para transformar la realidad que nosotros tenemos. O sea, ya es más que claro que llegó con el fin de mejorar muchos escenarios y de transformar todas las organizaciones. ¿Sí? Y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Entonces, claro, ya queremos casi que todo sea inteligente. Si ustedes ven cualquier negocio y ven lo que hace ChatGPT, todo el mundo quiere eso. O sea, no, yo quiero que efectivamente mi cliente pueda preguntarme de lo que sea, yo le pueda responder en cuestión o en fracción de segundos a través de un modelo como ChatGPT. Sí, se podría en algunos escenarios, vale la pena entender qué es, vale la pena saber si es lo que necesito, y vale la pena también entender qué hay detrás, ¿no? O sea, cómo funciona para que nosotros podamos mejorar esa experiencia. Tengamos pendiente que, y es un tema que toco más adelante, el modelo es tan bueno como los datos que tengamos para entrenarlo, o como tan buena buen perfil o buen científico de datos lo esté entrenando, ¿no? Entonces, esa es la relevancia del modelo. ¿Qué tan bueno es el modelo? Pues dependerá de esos dos escenarios. Bueno, entendemos que ya en ese escenario que estamos hoy, o sea, ya hablamos con las máquinas de alguna manera, o sea, el tema del lenguaje natural ya se está dando ya hace algún tiempo, o sea, no somos ajenos a eso. Y de hecho los agentes conversacionales nos lo venían diciendo, ¿no? Usted coge su celular Android o su celular iPhone y efectivamente usted puede decir, ok, Google, y inmediatamente el celular se activa y comienza a hablar usted con él y de alguna manera él logra captar algunas cosas, ¿no? Lo mismo con Siri, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué tan preciso es o no? Habrán algunas condiciones. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en esa interacción tan sencilla de, ok, Google, pon mi alarma a las 6 de la mañana? Pues ya hay un montón de tareas de procesamiento del lenguaje que ocurren en ese momento, ¿no? Entonces, desde el reconocimiento de voz, ¿no? Que eso es una habilidad humana, o sea, nosotros somos capaces de determinar qué es, que el ruido que estamos escuchando, que el audio que estamos escuchando, el sonido que estamos escuchando, ¿es ruido o es habla humana? O sea, puede que pase al lado de ustedes una persona hablando en ruso, en mandarín, y puede que usted no entienda, pero usted sabe que es una persona la que está hablando. ¿Sí? Que esa es una habilidad, en este caso, de nosotros como humanos. Entonces, y puede pasar un auto, un ruido, y sabemos que es un ruido de un auto. Entonces, ese tipo de cosas ya los hacemos como humanos y eso es lo primero que hace la gente conversacional. Entonces, entender que es un humano el que está hablando, ¿cierto? Que hay voz. Más allá de un análisis paralingüístico o un análisis de escenario donde ocurre el ejercicio lingüístico, es entender que hay una persona hablando. Después viene el escenario lingüístico, que ese es otro tema. Entonces, ya después de que entendemos que hay una voz ahí, entonces el man dice, ok, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, eso que está audible se transforma a nivel morfológico en palabras. Y ahorita les hago un ejercicio un poquito más complejo de esto.
ese escenario que está en palabras, pues tiene un análisis discursivo, ¿cierto? Tiene una intención, tiene lo que nosotros llamaríamos como un flujo de diálogo. Entonces, entender qué se quiere. Entonces, ¿es un qué? Ah, bueno, vamos a responder un qué. ¿Es un dónde? Entonces, vamos a buscar el dónde, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo? Y finalmente, pues una recuperación de información, que tal vez es el éxito, yo pensaría, de los modelos de lenguaje, tal vez el mayor éxito que hay. ¿Por qué? Porque es lo más usado, ¿no? Y pues porque estamos muy relacionados con eso. Cuando hablamos de una recuperación de información, estamos hablando de un escenario como el de Google. Entonces, cuando hablamos de Google, estamos hablando de un escenario donde usted con una palabra muy cortita o con una serie de palabras, pues es capaz de entender ciertos elementos allí. Bueno, y finalmente convertir eso a voz. Preguntas-respuestas. Entonces, en ese escenario de recuperación, usted puede hacerle preguntas como, ¿qué es Divergente? ¿O dónde nació Simón Bolívar? ¿En qué año nació? Y ese tipo de respuestas son de alguna manera sencillas de responder. O sea, el man es capaz de responderlas de una manera muy normal porque están en una base de conocimientos y son factibles responderlas. Pero si yo le pregunto, oiga, ¿qué piensan los científicos de la ética de la clonación? ¿Usted está de acuerdo con...? Y cuando ya comienza todo ese escenario social, ese escenario subjetivo del sujeto que está generando el texto para de alguna manera entender esa subjetividad que puede ser emociones, valoraciones, juicios, prejuicios, todo ese escenario subjetivo, uy, ya el modelo le dice, venga, es que yo, yo ¿cómo lo hago? Comenzamos a patinar un poquito. Entonces, claro, hay que entender en qué son buenos, en qué son malos y entender en qué tan madura está la tarea. No se acuerdan cuando comenzó el traductor de Google hace muchos años, se ponía cualquier cosa y la traducción era malísima, el español al inglés era muy malo. Pero si usted lo hace hoy, la traducción no es que sea perfecta, no vamos a hablar de que es un C1, ¿no? Pero es buena. Es una traducción entendible, es una traducción en contexto. De hecho, eres capaz de darle contexto a través de tu perfil. Como tiene todo lo que tú has buscado, la profesión, todos tus correos, tiene todo de ti. Él es capaz de tratar de inclusive con todas esas palabras que tú le has dado, decir, ok, este loco es un ingeniero, más o menos está hablando de él, y trata de ponértelo en los términos que tú usas. Y eso comienza a ser muy útil. Claro, ya estamos hablando de modelos de lenguaje largo, de redes neuronales muy profundas en unas condiciones específicas. Bueno, comienza a ser interesante. Cuando hablamos de procesamiento de lenguaje natural, estamos hablando de dos temas específicos, tecnologías, aplicaciones. Cuando hablamos de tecnologías, piensen que son cosas que vamos a estar utilizando constantemente. Entonces hablamos de modelos de lenguaje, hablamos de lo que se llama part of speech o etiquetados de parte de habla, de análisis sintáctico, o sea, no solo parte del habla, sino poder determinar si eso es un sujeto, verbo, predicado, si está en una estructura específica, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo hablamos en español? O sea, nosotros sabemos que es sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? Pero el uso del adjetivo, ¿sí? Cuando hablamos de adjetivar, entonces, en el uso del adjetivo, nosotros sabemos que acá decimos el carro es rojo, pero si nosotros estuviéramos analizando inglés, pues hablamos del red car, ¿no? El carro rojo, y tiene una estructura sintáctica un poco diferente. Y eso hace que, claro, nosotros tengamos que hacer específicamente para español cosas muy puntuales. O sea, no es lo mismo procesar lenguaje en inglés que procesarlo en español. Y, no, y en cualquier otra lengua, ¿no? Entonces, todas esas condiciones son importantes de tenerlas. Otras herramientas que son muy importantes, el reconocimiento de entidades nombradas, es lo que nosotros llamamos Name Entity Recognition. El Word Sentence Ambiguation, es de la desambiguación de palabras, o el etiquetado de roles semánticos. Entonces, hay en escenarios, o lo que nosotros llamamos son actos de habla. Todo eso son tecnologías que vamos a tener disponibles para hacer aplicaciones. Y en las aplicaciones son como la manera en que la hemos usado. Entonces, ahí podemos utilizar uno o N de estas tecnologías para resolver algunas cosas muy puntuales. Entonces, en traducción automática podemos tener varias de estas tecnologías. En recuperación, que básicamente es yo hago una pregunta, él es capaz de decirme de esta pregunta o de este documento, tantos documentos se parecen. Pregunta-respuesta, o tengo una base de conocimientos, yo pregunto, él es capaz de seleccionar a partir de eso una respuesta específica. Es extracción de información, yo de alguna manera le pregunto y él de alguna manera es capaz de sacarme los pedazos, los chunks que necesitamos de esa vuelta, hacer resúmenes automáticos, sentimientos, emociones, todo eso es lo que tenemos allí. Entonces, ojo,
ese escenario del procesamiento del lenguaje natural es supremamente interesante, ¿no? Bien, ya cuando hablamos del nivel de conocimiento lingüístico, pues hombre, o sea, si vamos a trabajar en procesamiento del lenguaje, pues lo mínimo que necesitamos es pues transferirle el nivel de conocimiento que tenemos del lenguaje a la máquina, ¿no? Claro, aquí hay dos campos que se están abriendo hoy formalmente. Uno que tiene que ver con la lingüística computacional, que tiene que ver con el aspecto teórico y funcional del lenguaje, e inclusive desde el punto de vista estructuralista del lenguaje. O sea, como lo plantea Noam Chomsky. Y el otro tiene que ver mucho más orientado a redes. Digamos que las redes hoy por hoy han sido tan exitosas en esto que casi que nos concentramos es en que la arquitectura de la red quede bien y que la cosa funcione por ese lado. Claro, yo siento que la solución no puede estar orientada en un solo lado o en el otro. Creo que debe haber una mezcla de las dos, porque pues, hombre, si usted pone acá texto, pero no entiende muy bien qué está ocurriendo con el texto, pues, hombre, si no sabemos ni siquiera el modelo si está tokenizando de manera correcta o cómo lo está haciendo, que encontramos en algunos momentos con algunos ejercicios que hemos hecho con ejercicios de procesamiento de lenguaje en la universidad, en las cátedras que damos de eso, pues, pues hombre, no somos capaces de realmente mejorar ni tratar de decirle a la máquina por qué está haciéndolo mal. Entonces, yo creo que es una mezcla de entender bien los dos escenarios. Y en eso tenemos pues ya un nivel mucho más profundo, un nivel más superficial, donde o sea, compartimos desde el texto, hay unos escenarios de lenguaje anteriores, y sobre ese escenario de texto ya tenemos un tema morfológico, sintáctico, semántico, que aquí lo vamos a ver en este ejercicio puntual. Uy, uno pues, piensa que tiene harto tiempo. Eduard, me dices hasta qué momento vamos, ¿vale? Que de pronto Tam- me estoy concentradísimo y no me fijo. Tranquilo, profe, está muy interesante el tema. Listo. Entonces, en este escenario, pues existe un proceso de comunicación. Voy a poner el término general, entonces una persona emite un mensaje, la otra lo escucha. ¿Qué ocurre en ese momento? Entonces, desde que se emite el mensaje hay un proceso fonético, ¿no? Entonces, ese mensaje se comienza a volver audible, señales, ondas, ¿cierto? De esas ondas, pues ya comienzan a haber fonemas, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de la fonología. Entonces, los fonemas componen palabras. Y esas fonemas al final se unen en morfemas. Y esos morfemas que quedan, pues textos. Ya cuando lo tenemos en las palabras reconocidas, pues entonces ya podemos aplicar todas las reglas de entendimiento del lenguaje natural, lo que nos llamamos nosotros Natural Language Understanding, donde hacemos ejercicios léxicos, semánticos, sintácticos, de semántica composicional, de todos estos escenarios, que al final es trabajar sobre las reglas estructurales del lenguaje que conocemos, es trabajar un poco también sobre los escenarios del lema o lexema, entender si son una raíz, si es un infinitivo, bueno, entender todos esos modelos de lenguaje que tenemos de forma. Y finalmente el escenario pragmático. Tal vez yo siento, desde mi punto de vista muy personal, que este es el más complejo, no porque al final sea complejo en sí mismo, sino porque cuando hablamos de lo pragmático, la representación de conocimiento tiene que ver con poder modelar ese texto en conceptos y que esos conceptos representen algo real. Entonces ahí comienza a tener un tema bien interesante. En el escenario pragmático y de significados, podemos pensar, por ejemplo, en la palabra carrusel. Entonces yo le digo, no, piensen en la palabra carrusel. Y usted piensa en carrusel y usted dice, ok, ¿qué se imaginó? Pues lo primero que se le viene a la cabeza de pronto es salitre mágico, unos caballitos dando vueltas. Pero si estamos en el Congreso y hablamos de carrusel, de pronto la cosa ya no es igual. En esa representación de conocimiento es un poco diferente. Entonces, claro, ya entendiendo un poquito todos los elementos fundamentales que tenemos del lenguaje, entonces uno dice, ok, esas tareas tienen retos todavía, retos, por ejemplo, en cómo generamos resúmenes o pequeños resúmenes como lo haría un humano. Un humano es capaz de leer efectivamente un texto y capaz de concretarlo de manera efectiva. Es capaz de leer un texto y de generar un modelo de clasificación. Este texto es para Pepe, es para Juan, es para el departamento de contabilidad, es para el departamento de finanzas. Se pueden hacer traducciones simultáneas, automáticas, identificación del lenguaje. Esto está en inglés, en francés, en portugués. Sentiment análisis. Básicamente el texto tiene una connotación positiva, negativa. eh, el, el autor lo escribió de manera subjetiva, objetiva, ¿sí? De recuperación de información. Básicamente tenemos algunos modelos que nos permiten
traer la información que tenemos guardada o olvidada en las compañías para ponerla de manera viva, extraer partes de esos textos que tenemos ahí o hacer resúmenes automáticos de múltiples fuentes. Eso, por ejemplo, son algunos de los retos que tenemos ahí. ¿Cuál es el gran componente final de esto sí, el gran problema que tenemos en el lenguaje natural para ponerlo de alguna manera? La ambigüedad. Cuando hablamos de ambigüedad, la ambigüedad puede aparecer en muchos escenarios. Entonces puede haber ambigüedad léxica, sintáctica, semántica, referencial, fonológica, fonética. Entonces, una cosa es veo dos y otra cosa es veo dos, ¿sí? De veo dos y la otra de veo dos personas, por ejemplo. Entonces, la manera en que logremos interpretar, pues dependerá de cómo nosotros percibimos el mundo. Entonces, comienza a haber algunas condiciones bien interesantes eh, dentro de todo este escenario de ambigüedad. Claro, todo esto tiene de fondo textos. O sea, este es el Rosetta Stone. Esta es una piedra que en la antigüedad pues nos permitía, pues, o tiene básicamente varios eh, manuscritos o leyes que se daban, que están en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, está en egipcio, está en griego, y bueno, hay otros allí. A menudo, digamos que estos modelos de comparación nos permiten que efectivamente nosotros podamos de alguna manera extrapolar algunos escenarios de conocimiento allí. De hecho, algunos de los jeroglíficos egipcios se han podido decodificar porque pues tenemos algún referente de comparación. Entonces, tener esos corpus es muy interesante. Cuando hablamos de escasez, yo no sé si ustedes han notado, pero piensen en lo siguiente, piensen en la cantidad de palabras que usted usa y piensen cuántas de esas palabras usted repite. Y si usted hiciera una cuenta de las palabras que usted repite, en cualquier texto para cualquier lengua, va a encontrar que es el mismo grupo de palabras. ¿Por qué? Porque son las palabras de vínculo o enlace o lo que nosotros llamamos stop words, preposiciones, cosas de este tipo. Entonces, claro, si ustedes notan ese comportamiento, que es un comportamiento de cola larga, pues al final aparece no solo para el español, aparece para todas las lenguas. Entonces, de alguna manera esto nos está dando de a oler que pues para procesar lenguaje hay que tener unos conocimientos mínimos de cómo procesarlo y en qué condiciones, ¿no? La variación del mismo. Entonces acá tenemos múltiples lenguas, algunas con orígenes similares, otras con orígenes diferenciados, ¿cierto? O como por proceso o aplicación, que podemos tener algunas de esas tecnologías o aplicaciones que les mencioné, o por dominio específico. No es lo mismo procesar un texto de un escenario bancario a un texto, por ejemplo, de una narración de una víctima del conflicto armado, ¿sí? Entonces, una cosa es dar de baja la tarjeta de crédito y otra cosa es dar de baja en un escenario de conflicto armado. Entonces, son palabras que claro, tienen unos contextos y unas connotaciones supremamente diferentes, ¿no? Entonces, y que también les damos significancia por el dominio. Claro, el procesamiento del lenguaje natural ha evolucionado. Entonces, en los años 90 hablábamos mucho de basado en reglas. De hecho, muchas de las heurísticas que tenemos hoy para procesar lenguaje, lo que es estilizado, lemmatizado, tokenizado, todo eso funciona con algunas reglas bien interesantes que ya están muy escritas y muy concretas. Eh, Después de eso pasamos al análisis estadístico del lenguaje, que pues al final era poder entender sobre esa corpora, ese corpus que tenemos allí, el lenguaje, dividirlo, separarlo de alguna manera en sus fracciones mínimas y poder de alguna manera con eso tratar de establecer modelos. Algo típico de ese escenario, ustedes pueden ver que si ustedes cogen su celular, oprimen el botón de la mitad si tienen un Android, ustedes pueden colocar, les va a aparecer como un panel de búsqueda. Entonces pueden colocar dos, tres palabras, por ejemplo, las rosas son, y esa tercera palabra muy probablemente él va a buscar sobre la probabilidad condicional, o sea, un modelo matemático estadístico, del grupo de palabras que usted usa, ¿sí? Combinado con el español y un montón de otras cosas allí, para determinar cuál otra probable palabra va a poner allí. Entonces, es un modelo que matemáticamente está describiendo cuál es la siguiente palabra para ayudarte a completar, ¿no? O sea, no es como que aparezca en la nada, ¿no? Esos son modelos matemáticos que nosotros podemos tener allí. Y hemos pasado ese punto de vista matemático-estadístico a el punto de vista de representaciones. Y en ese último de representaciones,
al punto de vista conectivista. Ya en el 2017-18 ya comenzamos a hablar de los modelos BERT y todo lo que esto significa y toda la transformación que se dio por el nivel de precisión que obtuvieron, donde hablamos es de redes y una estructura o una arquitectura de redes que puede solucionar mejor problemas que inclusive desde el punto de vista matemático-estadístico. De ahí que hayan tenido tanto éxito y por hoy las redes neuronales en este campo del lenguaje natural. Y bueno, ¿y cómo van los LLMs ahí, no? Porque pues digamos que ya vimos un poquito la historia, nos han contado algunas cositas, pero primero que es un LLM, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ChatGPT, pues es un LLM. Ok, o sea, Gabriel, ¿ChatGPT es un modelo de lenguaje largo? Sí. ¿Hay otros modelos de lenguaje largo? Pues claro, hay muchos más modelos. Si ustedes notan, de hecho, ya Microsoft, Google, con BART, todos ya comienzan a tener modelos de lenguaje largo. Hasta que ya estaba leyendo que había uno para el sector financiero, que ay, se me olvidó la consultora grande que se dedicó a hacer un modelo. O sea, hoy por hoy hay una fiebre de modelos del cual, claro, es que la eficiencia que he mostrado es muy buena, pero pues eso tiene sus términos y condiciones y hay que implementarlos en los escenarios que sean más útiles. Bueno, claro, hablamos de ya, ChatGPT, ya está listo ChatGPT 4, recién lo estrenamos, entonces a nosotros nos dicen, no, pues tiene más tokens, tiene más capacidad, pero en términos generales, ¿qué significa esto? O sea, al final lo que estamos haciendo es que tenemos más palabras y pues es sencillo, si yo tengo más palabras y más probabilidad de combinar más palabras, pues probablemente sea mucho más preciso. ¿Sí? Y ya han funcionado de alguna manera con esa lógica puntual. Hoy por hoy, por ejemplo, la tendencia de los LLMs, no es que el LLM sea muy largo, es por el contrario, ser mucho más eficiente con menos. Porque hacer un proyecto de estos, por ejemplo, tener un modelo de LLM, así sea académico, nosotros hemos tratado que sea en la universidad, bueno, en mis casos académicos, prácticos de investigación, pues he escrito varios artículos, muchos sobre temas de lenguaje tradicional, clasificadores, perfilamiento de autores, que es donde mi gran conocimiento está, un poco más sobre el punto de la lingüística computacional. Pero cuando hemos tratado de hacer cosas con esto, pues claramente la infraestructura es muy poco. O sea, tratar de entrenar un modelo, eso implicaría tener unos recursos financieros gigantes, ¿no? Entonces, lo que nos toca entender de ellos es, ok, ¿cómo entonces realmente los pongo disponibles? Porque si no, comienza a ser un tema bien difícil de manejar, no solo en infraestructura, sino en el costo que eso genera. Cada vez que usted hace una consulta en ChatGPT o piensa en el correo que usted tiene de Google, solo por pensar en algo transversal. O sea, uno dice, bueno, pues me dan 10 gigas gratis. Y uno digo, pero realmente son gratis. Pues no, pues básicamente ellos están tomando tus datos para analizarte y para venderte. El producto eres tú. O sea, de alguna manera, esos servidores que están en alguna parte del mundo, porque eso estar en un servidor, pues está funcionando siempre 7 por 24 con tu información. Pues estos modelos necesitan exactamente lo mismo, necesitan mucha información y mucha infraestructura para que funcionen, por lo menos de manera correcta y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? No lo mencioné acá, pues entonces hemos venido transformando, como les decía, en el 2018, 17 comenzamos a hablar como de los BERT, de Albert, de Elmo, todos esos modelos de tipo Transformer, una arquitectura específica, y se han convertido en grandes modelos de lenguaje. Entonces nació, por ejemplo, el BERT Large, después hablamos del GPT-2, después hablamos del T5, después hablamos de GPT-3, después hemos hablado de Galáctica, hemos hablado bueno, de N tendencias de modelos que están por ahí. Y si ustedes notan, ¿cuál es la diferencia? El tamaño. Cada vez que hablamos de una mejora en modelos, estamos hablando de billones de parámetros adicionales. Cuando hablamos de billones de parámetros, imagínense que para un modelo tradicional antes teníamos solo la cantidad de palabras que tenía el corpus. Ahora tenemos la que tiene el corpus más vectores gigantes de palabras por cada token. Y eso procesado en simultáneo, eso es pero monstruosísimo. Claro, para nosotros es una interacción casi que inmediata, pero a nivel de infraestructura, de cómputo, lo que eso significa, vamos a ver una cantidad de cosas interesantes en la lista. Y pues el propósito, ¿no? Entonces, digamos que cada LLM pues tiene paradigmas diferentes. Usted no pretenda que un LLM pues haga de todo, porque es como pretender que una persona sabe de todo. Pues no.
Hay personas con conocimiento muy, muy específico en condiciones muy, muy específicas. Entonces, claro, los LLMs iniciales pues tenían conocimiento muy de responder preguntas puntuales, de entender algo del lenguaje. Después le metimos más parámetros, o sea, muchas más palabras, más elementos con dominios específicos, donde ya podrían responder algo un poquito más de aritmética tradicional, algo de traducción, de resumen. Pero hoy estamos hablando de LLMs que casi que quieren tener el dominio completo del conocimiento, o sea, saben de todo, ¿sí? La cantidad de parámetros o de palabras a nivel del propósito es gigante, ¿no? Entonces, listo, uno dice, bueno, pues ya tenemos un chat GPT como el de hoy. De hecho, hoy por hoy tenemos esa última parte que es el reinforcing learning, ¿no? O sea, cómo de alguna manera nosotros constantemente le decimos a la máquina, mira, está muy chévere tu respuesta, pero no me sirve. Y eso hace que la máquina tenga esos escenarios efectivamente de realimentación constante, la hace mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ese reinforcing learning que por ejemplo estamos logrando tener con modelos como los modelos GPT, pues cada vez hace que seamos más precisos, seamos más exactos, que logremos unas dinámicas muchísimo mejor, ¿no? Claramente hay unos escenarios arquitecturales, en qué momento se hace el aprendizaje por refuerzo, cómo se hace, eso habrá que mirarlo, pero lo interesante acá es que efectivamente sí lo estamos tomando. Y pues digamos que de los LLM lo más novedoso hoy por hoy es el tema multimodal, ¿no? O sea, cuando hablamos modal es como nosotros como humanos. Entonces nosotros podemos interactuar a través del texto, ver cosas, sentir cosas, ¿cierto? Sabemos si la temperatura está alta, baja, pues podemos tener esos escenarios multimodales. Ahora piensen en lo siguiente, piensen que cada vez generamos modelos que son capaces de interpretar imágenes, textos, audios y todo al mismo tiempo, y sobre eso generar respuestas específicas. Entonces, hay modelos como el de Cosmos, como el de Galáctica, que ya nos permiten hacer algún tipo de escenarios similares. Pues tenemos algunas aplicaciones que hoy por hoy son muy comunes y muy probablemente ustedes ya las han visto por allí, ¿no? Poder chatear con un documento, poder tener a partir de generar imágenes con ciertas calidades, en ciertas condiciones, contextos específicos. Entonces, todo esto nos ha ayudado precisamente en el escenario de los textos. ¿Para dónde vamos? Cada vez hemos generado más investigación. Todas estas son investigaciones sobre el framework, sobre el Knowledge Graph, sobre cómo nosotros hemos evolucionado en ese escenario que puede ser de segmentos específicos. Lo último, por ejemplo, que yo estuve trabajando tenía que ver con lenguaje de odio, ¿sí? Entonces, con discursos de odio, cómo se identifican, cómo identificamos un discurso de racismo, misoginia, odio en general, o sea, todo ese tipo de cosas comienzan a ser más interesantes y claramente necesitamos más texto y más elementos hoy por hoy. Hay mucha comunidad alrededor de esto, o sea, si ustedes notan, tenemos en la Sociedad de Procesamiento del Lenguaje Natural, hoy por hoy todo el mundo habla de ChatGPT, todo el mundo, o sea, este escenario es el momento para entenderlo, aprenderlo y poder nosotros efectivamente generar esas competencias para utilizarlo de buena manera, ¿no? Eh, hay muchas tendencias, por ejemplo, en el TAS, que es el taller de análisis de sentimientos, Ceneval, que también es otra comunidad muy interesante. Está Politic-S, que es el de Iberolev, que por ejemplo ya estamos hablando de discursos políticos, o sea, qué opinan, qué ideología hay detrás, qué tipo de emoción, sentimiento hace que esta persona genere, cosas de ese tipo ya están. Y pues imagínense ya la etapa de todo esto, o sea, poder tener la combinación de la inteligencia artificial donde tenemos la robótica con los modelos de lenguaje largo multimodales. O sea, miren esta imagen 2 que tenemos acá. O sea, un robot puede ser el asistente de un profesor hoy por hoy en un jardín. Y el robot estar atento, mirando a los niños, contándoles un cuento y siendo capaz de entender si los niños están conectados o no con él, o si pasó algo, si alguien le levantó la mano, y capaz de reaccionar sobre cualquiera de esos escenarios modales que hoy por hoy tenemos. O sea, este tema va a ser probablemente los temas más hablados en los próximos años y más descremados. Así como llegó el celular para quedarse, llegó WhatsApp para quedarse en su momento, así van a llegar los modelos LLM. Entonces nos toca entenderlo, nos toca mirar cómo funcionan y cómo cada vez somos más, entendemos más estos escenarios, ¿no? Y de hecho, lo que pasa, no sé si han visto una película llamada Hair, que es un señor donde se enamora de su asistente virtual, o sea, lo entiende mejor que cualquier persona y comienza a sentir afecto.
De hecho, hoy por hoy, cuando usted chatea con ChatGPT, la sensación de que alguien le está respondiendo, o sea, el cerebro comienza a reaccionar sobre eso. O sea, el solo hecho que sea instantáneo y que comience como a tipar, ya esa sensación le comienza a usted a generar ciertas lógicas de creer mucho, de, de seguridad, que comienzan a ser bien interesantes. Miren todos estos escenarios multimodales, ¿no? Entonces, la cantidad sensórica que necesitamos para entender expresiones faciales, el tono de voz, lo que es eh, paralingüística, para temas paratextuales, todos esos escenarios que están detrás. O sea, esto cada vez va creciendo de una manera interesante. Y bueno, como todo, pues tendrá algunos problemas y parte de esos problemas pueden ser esos temas éticos, filosóficos, pues ellos entienden lo que nosotros les enseñamos. Claramente hay sesgos, de esos sesgos, pues si yo les enseño que en la cocina solo hay cierto grupo de personas, pero sabemos que cualquiera de ellos puede cocinar, pues entonces él va a aprender de eso, ¿no? Un poco de datos desbalanceados. Este es un ejemplo que me parece bien bonito de ChatGPT, ¿no? Algún investigador dijo, bueno, yo voy a escribir que le genere una imagen de un salmón en el hábitat natural, y pues él se imaginaba algo como eso. Pero lo que encontró al final fue que lo que generó el interpretador, el LLM con multimodal que tenía imágenes y el LLM de fondo, pues al final fue imágenes de filetes de salmón, ¿no? Entonces es cuando uno piensa que efectivamente hay un desbalance en la información y hay que tener cierto cuidado cuando usamos este tipo de modelos. Em, y bueno, pues tenemos muchos ejemplos y me quedo acá en este tema de obesidad mental, porque cada vez, pues estos modelos no solo, o sea, han solucionado un montón de problemas, pero entenderlos, aplicarlos, saberlos usar, pues va a ser parte de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, ya con eso, yo creo que cumplo ya el tiempo reglamentario. No sé, Edward, si tenemos alguna pregunta, si quisieran hacer alguna pregunta para, para finalizar, hombre. Claro que sí, profe. Tenemos dos comentarios de Víctor Hugo. Los tenemos acá en el chat. Ya mismo se los voy a trasladar. Víctor Hugo nos dice, hola, gracias por la exposición, muy interesante. ¿Ha llevado a cabo alguna prueba empezando a entrenar un modelo o generador en Bendis o Closer en PNL con algo relacionado con parte del informe final de la Comisión de la Verdad o algún documento, texto que esté relacionado con el conflicto armado en Colombia? Bueno, entonces creo que son tres preguntas allí, ¿cierto? O sea, creo que le entendí que algo con máquinas Sí, vending señor. machine, entendería. No, pero he estado atento usualmente cómo están interactuando este tipo de hardware es a través de modos de diálogo flow, o sea, no a través de procesamiento de lenguaje natural pleno, sino de tokens específicos, así como están los chatbots de WhatsApp, entonces oprima sí o tal cosa. Digamos que esa es una manera de hacerlo, pero completamente que de manera natural pidan algo, no, no necesariamente. En cuanto al tema de la Comisión de la Verdad, en cuanto al tema de procesar discursos de víctimas, yo he hecho varios estudios y varios trabajos de esos, algunos claramente pues privados, ¿no? Otros públicos porque pues es con información pública, pero por ejemplo estudios que me acuerdo muchísimo, piensen cómo una persona puede superar el duelo. ¿Sí? El duelo de una pérdida, de una muerte, tal vez en condiciones específicas, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros expresamos cosas, pues nos hacen pensar, nosotros podemos generar interpretaciones de ellas. Y eso nos permite entender un marco subjetivo de cómo logran ver ciertos escenarios específicamente. O cómo, por ejemplo, o qué emociones generaba cierto tipo de hecho victimizante, llamámoslo de esa manera. Entonces, sí, de algunos de esos ejercicios yo los he hecho, unos en términos académicos, otros claramente para consultoría específica, donde pues claramente es bastante privado el ejercicio, pero sí, y se tratan de manera diferente, ¿no? O sea, una cosa es hablar de narraciones y de una víctima, por ejemplo, y otra cosa es hablar de una petición, queja o reclamo de un banco. Son totalmente diferentes. La morfología del texto es diferente, la estructura es diferente, la manera en que lo procesamos es diferente. No, no vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Podemos utilizar algunas tareas similares, pero no es el mismo ejercicio.
El mismo Víctor Hugo nos pregunta sobre el ejemplo que nos da usted de investigación. ¿Qué diccionario utilizaron para esta investigación acerca del lenguaje de odio y cómo lideraron con los falsos positivos en español? Ya que hay muchas groserías u ofensas que son reapropiadas de manera crítica por los hablantes o usadas en un sentido completamente distinto al literal. Sí, de acuerdo. O sea, ese es una pregunta bien interesante. Ese artículo todavía no ha sido publicado, ya estamos en fase de publicación en una revista con un interés interesante. Entonces voy a contar cosas que muy puntuales. Entonces, una de ellas es, nosotros creamos nuestra propia córpora en español. O sea, teníamos un grupo de estudiantes, el cuales seleccionaron comentarios de redes sociales, puntualmente de Twitter, teníamos alrededor de 40 millones de textos, cogimos un año específico, de ese año específico seleccionamos algunos textos que contuvieran sobre un diccionario específico que nosotros hemos recolectado. Entonces hay varios diccionarios que estaban por allí. eh, y sobre otras competencias. Hay una competencia en Semeval que hablaba de discursos de odio y habían otros investigadores como Flor de la Universidad de Jaén, que ahorita está haciendo un postdoc en Italia, con cual pues, somos colegas, pues ella también nos daba algunas pistas de cómo hacerlo. Entonces, con esos estudios previos, más algunos diccionarios propios que teníamos, tanto de emociones como de groserías, como tú lo dices, hay diccionarios específicos de groserías. De hecho, hay un diccionario que hace poco, no, en la anterior feria del libro compré, que se llama el diccionario SOES, que tiene la mayor cantidad de palabras soeces que nosotros usamos. Entonces, todos estos recursos lingüísticos son siempre muy interesantes. Y sobre eso se hizo una primera aproximación. Después de que nosotros teníamos un gran número de comentarios clasificados, por lo menos como odio, no odio, racismo, no racismo, misoginia, no misoginia, porque los clasificamos a mano, se generó un modelo de embedimiento, un modelo donde nosotros logramos meter todo ese lenguaje y a través de ese lenguaje tratar de determinar cuáles eran las relaciones más pertinentes que había sobre ese grupo de palabras que pertenecían a algunas de esas clases. Y pues así hicimos todo el experimento. Bueno, hay una cantidad de pasos adicionales, pero son como algunas de las cosas que podemos mencionar de ese estudio. Gracias, profe. Andrés Pérez nos dice, muy buena conferencia, aunque me parece interesante que se aborde el componente cultural sobre la utilización de tecnologías. Por ejemplo, hablas de la utilización de la inteligencia artificial en servicio al cliente, pero en Colombia la utilización de tecnologías de autogestión o autoaprendizaje está constantemente evadida por los usuarios, ya que no sienten confianza o tranquilidad hablando con un sistema de inteligencia artificial. Estamos de acuerdo. De hecho, digamos que la pregunta tiene ahí como varios matices eh, y tiene que ver con el mal uso de las tecnologías. Una de las cosas que uno puede evidenciar, hace un par de años salió, era muy común escuchar el tema de los chatbots por acá, chatbot por allá, y todo el mundo tenía que tener un chatbot y todo el mundo tenía que tener una app móvil, ¿cierto? ¿Qué resultado dio eso? Digamos que las apps se usan para cuestiones móviles. Si uno tiene un problema móvil, pues uno utiliza una solución tipo app. Pero no todo es una app y no todo era un chatbot. Entonces, claro, la experiencia de usuario se fue desgastando. Lo que tú dices es totalmente cierto. Hay muy pocas personas que confían hoy por hoy. De hecho, si tú llamas, voy a poner en términos genéricos, en cualquier país, sí, a un banco, por decir cualquiera, eh, o escribes al chat, pues muy probablemente las personas prefieren charlar con un humano porque van a entender el problema mucho más rápido y se van a desgastar menos. Claro, de pronto ese no es el caso de uso en el que debemos usar, ¿sí? De pronto el caso de uso es cuando un cliente nos escribe un correo electrónico o nos llega con un derecho de petición. De pronto ese caso de uso donde el input es diferente, es en unas condiciones diferentes, puede ser, puede ser el escenario, pero claro, hoy por hoy, digamos que para términos generales, esto se puede utilizar en muchos escenarios. Yo nombré el tema de Customer Services porque es en alguno donde sé que se están usando, pero el mal uso también de la tecnología hace que las personas se frustren, que el cliente se frustre. Entonces, eso también es importante como tenerlo muy pendiente.
en el escenario de la implementación, ¿no? Entonces, sí, estamos de acuerdo, hay mucha frustración, pero creo que tiene que ver con la mala implementación en su momento y pues que no se entendía el lenguaje, o sea, que estábamos implementando un lenguaje que nos traían de España o lo traíamos de Estados Unidos y pues, el español de España y el español de Estados Unidos, pues no necesariamente es tan concreto como, bueno, no tiene las cualidades que tiene el español colombiano, porque es que vienen los problemas lectales. Digamos que en esta charla no fue el alcance, pero piensen en lo siguiente. Cuando hablamos de los problemas lectales, vienen los problemas de por qué hablamos así, ¿cierto? Piense cómo habló su papá, piense cómo habló su abuelo, piense cómo habla usted, piense cómo habla su hijo. Un caso que yo les menciono a mis estudiantes completamente siempre es en una cena con mi hija, en algún momento estábamos comiendo, y ella se quedó mirándome y me dice F. Y yo le digo, K, sí, porque no sabía qué me estaba diciendo. Claramente para los jóvenes, el contexto de la palabra F tiene implícito una semántica, tiene implícito muchos escenarios, porque claro, evoluciona el lenguaje evoluciona, por eso existen lenguas muertas. Entonces, al evolucionar el lenguaje, los hablantes, pues, deben entender ese elemento. Y si entre el grupo de jóvenes, entre ellos se dicen F y entienden que es F, pues ya tendrán como todo el escenario de semiótica que eso significa. Entonces, esos elementos que son los que no se entendieron en su momento cuando comenzó esa gran burbuja, pues llevaron a una gran frustración también. Las personas no van a usar algo que no los entiende. Pero, caso contrario, el nivel de adopción de ChatGPT o similar ha sido altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, por eso les menciono que en este escenario yo siento que de pronto la cosa va a cambiar a nivel de mercado, pero ya son preguntas mucho más de percepción y adopción tecnológica. Gracias, profe. David Valencia nos dice, buenas tardes. ¿Se conoce de alguna medida de la relación al uso de inteligencias artificiales versus al índice de desempleo que la misma pueda generar? Así es. De hecho, en la presentación la tenía más abajo, voy a ponerla ahí solo para mostrársela esta. Y es importante eso, porque a veces nos asustamos con eso. O sea, ya lo dijeron varias consultoras, en este caso Golden Sachs, pues es una consultora muy seria económica, donde nos dice que en poco tiempo se van a perder más de 300 millones de empleos. Y uno dice, wash, ¿cómo así? O sea, ChatGPT, que es una empresa de 375 personas que está ubicada en California, va a desplazar 300 millones de empleos en el mundo. La respuesta es sí. Pero eso no debería asustarnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que esos ciclos han pasado ya en varias generaciones. Eso mismo pasó en la revolución, cuando hablamos de esa revolución del telar. Entonces, claro, cuando comenzamos a usar los telares, entonces los que eran artesanos se desbarataron, dijeron, no, nos vamos a quedar todos sin empleo y la cosa va a ser difícil. Pero ¿qué ocurrió con eso? Que al implementar esta tecnología del telar, pues los problemas cambiaron. Entonces ya no se necesitaba era más gente tejiendo, se necesitaba alguien que arreglara el telar. Se necesitaba alguien, como ya se producía más rápido, entonces necesitábamos alguien que nos hiciera mejores insumos para el telar. Y aparte de eso, entonces se generó el diseñador de modas. Y comenzaron a generarse cantidad de escenarios en ese mismo ecosistema donde todos los roles cambiaron. Estamos de acuerdo, hay un nivel de adaptación. O sea, va a haber un migrante tecnológico sobre ese escenario y va a existir. O sea, eso es una realidad. Nada que hacer. Todos tenemos que prepararnos para eso. Sea hoy, sea mañana, sea en una semana. Son tecnologías que llegaron. Es como decir que hoy por hoy alguien no tenga la competencia de tener un WhatsApp. Todo el mundo ya es parte de la sensación de conectividad que la gente tiene. Entonces, sí, sí hay unos estudios, acá yo muestro algunos y este es el nivel de impacto que va a tener. De hecho, las bolitas grandes que muestro ahí son las que más impacto tienen, las bolitas chiquitas son las que menos impacto tienen. Y en la parte de abajo está la parte monetaria, o sea, los que perciben menos ingresos anuales, esos son los que más impacto tienen, lo que significa que son trabajos más operativos. En los trabajos intelectuales es el que menos impacto tiene, pero tiene impacto, o sea, es algo que llegó para impactar todo. O sea, no solo un sector o algo específico, todo. Bien. Profe, muchas gracias. Para terminar y para aclarar más dudas e inquietudes, este webinar del día de hoy es un abrebocas
del diplomado y del programa que venimos trabajando junto a la Facultad de Ingeniería, que es Inteligencia Artificial aplicada al análisis de texto y a la organización de la información. Este diplomado tiene fecha de inicio el próximo 27 de febrero. Están abiertas las inscripciones. Son clases virtuales en vivo, martes a jueves de 6 a 9 de la noche. Les voy a dejar toda la información en el chat. De igual forma, en este momento también nos acompaña el profesor Néstor Novoa, quien es el coordinador académico de este programa y que nos va a alentar, a, a entrar más sobre este diplomado que estamos promocionando desde la Facultad de Ingeniería y desde la Dirección de Educación Continua. Profe Néstor, adelante. Gracias, Eduardo. Por supuesto, muchas gracias a Luis Gabriel por esa emocionante presentación, ese recorrido que nos hizo al mundo de la inteligencia artificial, al procesamiento del lenguaje natural y a los LLMs que son tan sonados hoy en día y, por supuesto, esas consideraciones acerca de su conexión con el mundo de los negocios y su relación también con el desempeño mismo de las organizaciones, independientemente de su tipo. Como menciona Eduardo, tenemos este diplomado que eh, hemos diseñado como una apuesta a introducir a aquellas personas interesadas en comprender un poquito más el tema de la inteligencia artificial. Eh, lo hemos diseñado como una ruta que los acompaña desde la introducción un poco a algunos detalles ya propios de la analítica. Luis Gabriel había mencionado algunos requerimientos, por supuesto, que tienen que ver con las ciencias duras de la inteligencia artificial, la estadística que está detrás, por supuesto los lenguajes de programación y el conocimiento mismo de la analítica, pero también tenemos algunas indicaciones académicas y algún contenido también definido para que ustedes comprendan el mundo en el cual se usan estas herramientas y algunos contextos en el cual se usan estas herramientas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la organización de la información y el conocimiento, que al estar hablando hoy en día de grandes volúmenes de datos, pues se ha hecho muy retadora y por supuesto ha cobrado también relevancia la necesidad de pensarnos una organización 2.0, ¿cierto? De esa información y conocimiento que todo el tiempo las organizaciones están generando. Entonces estamos hablando ahí de cómo las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al análisis de texto facilitan los procesos de clasificación, de etiquetado, ¿cierto? De indexación, entre otros. Ello también a través de tareas y técnicas analíticas, modelos predictivos, modelos descriptivos, ¿cierto? Conocer un poquito la parte también, digamos, dura y la parte técnica que soporta el desarrollo de estos ejercicios de análisis de texto, de minería de texto, pero también, por supuesto, mirar con mucho más calma y más detalles los componentes, los conceptos y las prácticas que están detrás de este mundo del procesamiento del lenguaje natural, del mundo de los LLMs, del mundo de la ingeniería de las instrucciones, que es parte fundamental, ¿cierto? No solamente es cómo construyo el LLM, sino también cómo le pregunto y cómo proceso esas preguntas para que genere una respuesta de acuerdo a lo que yo necesito como usuario. ¿Cierto? También vamos a recorrer aspectos que tienen que ver con narrativa de datos, cómo comunicamos estos resultados que generan estas tecnologías, eh, entre otros componentes. Entonces, hemos diseñado esta ruta que va desde conocimientos básicos allí sobre analítica hasta los LLMs, mirar ya en detalle qué hay detrás de un GPT, qué hay detrás de un Gemini, de un BART, ¿cierto? De un copilot, mirar qué hay detrás de esas tecnologías, cuál es la parte dura, comprenderlas, adquirir algunas habilidades y algunas capacidades para entender su funcionamiento, pero también para entender algunos mecanismos para aplicar esas tecnologías y esas herramientas dentro de las organizaciones, por supuesto pensando en un mejoramiento en alguna área o en la organización misma en donde compete. Entonces, invitados todos a vincularse a este diplomado. Como mencionaba Edward, estamos en procesos de inscripción, iniciamos ahora terminando febrero, específicamente el 27 de febrero. Luis Gabriel va a ser uno de nuestros profes allí titulares dentro del diplomado. Tenemos otro grupo de expertos en estos temas de analítica, minería de texto. Entonces, nada, siempre la Universidad Javeriana
con un equipo docente muy sólido, muy consolidado, muy conocedor, muy experto para acompañarlos en este proceso formativo. Bienvenidos y bueno, nos vemos en el diplomado. Un saludo para todos y también gracias por atender este webinar. Muchas gracias, profesor Néstor y profesor Luis Gabriel. Muy interesante este espacio de conversación que tuvimos el día de hoy. Está toda la información de nuestro diplomado en el chat. Los invitamos a que se inscriban, a que hagan parte de este programa que estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Y para terminar, profe Luis Gabriel, nos han dejado una última pregunta, Andrés. Se la Vale. voy a leer, que me parece que es muy interesante. Y con esto concluimos el espacio de hoy. De antemano, muchas gracias a los dos profesores, profe Néstor, profe Luis Gabriel, a todos y a todos los participantes por este espacio. Recuerden que están abiertas las inscripciones para este programa. Esta información va a ser colgada en el canal de YouTube de Educación Continua para consulta e igualmente se les va a compartir las memorias a través de sus correos donde se registraron, pues para que tengan esta información de primera mano. Muchas gracias a todos y ya le comparto la pregunta, profe. Entonces, Andrés nos dice, soy editor de textos académicos. Llevo algunos meses chachareando con ChatGPT para Cacharreando. cha- cacharreando, perdón, para optimizar la revisión y corrección de estilo de artículos y libros universitarios. Aunque hemos tenido avances, no termina a ser perfecto el resultado obtenido. Este diplomado me podría ayudar a perfeccionar los procesos y obtener una máquina que corrija estilo automáticamente. Sí, sin embargo, yo pondría ahí un asterisco, unos términos y condiciones, porque digamos que lo que tú vas a lograr entender, primero es a entender cómo funcionan estos modelos. En la medida en que entiendes cómo funcionan y que te presenten diferentes modelos, porque digamos que lo que yo te decía, hoy por hoy cada vez hay más modelos y más modelos de propósito específico. Entonces, yo creo que sí, al final vas a poder mejorar mucho esa interacción con esos LLMs que ya tienes. Y no solo la interacción, sino vas a poder ver todo el ecosistema completo. Sin embargo, parte del ejercicio también va a ser cómo preparas un texto para que un modelo esto los entienda. ¿Cómo haces un modelo para que tú puedas también tener como esa noción de cómo se hacen los modelos y cómo logras utilizarlos, ¿no? Entonces, va a haber como una mezcla de esos dos escenarios, un poco técnico, también un poco de entendimiento. Entonces, claramente, si vas a verte muy beneficiado en ese escenario. E incluso, tal vez cómo logras después vincular eso de una manera mucho más, yo lo diría, más transparente en el escenario que te mueves como editor. Con esto cerramos. Profe, muchísimas gracias y reitero la invitación a que se inscriban en nuestro diplomado. Muchas gracias a todos y todas. Buena tarde. Hablamos, Néstor, Edward y todos los que han participado. Muchas gracias a ustedes. A todos, gracias.